Buenos días. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero les da la más cordial bienvenida a este importante evento académico en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una conferencia denominada Igualdad de Género. Agradecemos a todas las personas que se encuentran vinculados en la plataforma Facebook Derechos Humanos Guerrero. Los saludamos a nombre de la presidenta, la maestra Cecilia Narciso Gaitán. Es un gusto el día de hoy tener a dos grandes mujeres defensoras de los derechos humanos. Como ponente, a la maestra María de los Ángeles Hernández Mendizábal, y como moderadora a la licenciada Violeta Carolina Parra Reinaga. Me voy a permitir dar lectura a la ficha curricular de la licenciada Violeta Carolina Parra Reinaga. Ella se define como una escritora y curiosa insaciable por la vida. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha cursado diplomados en Política Comparativa, la democracia real, políticas constitucionales, derecho notarial y derecho registral. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, titular, investigadora y adscrita, directora general de averiguaciones previas, servicios sociales y control de procesos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Directora general de coordinación técnica en la Secretaría de Desarrollo Social, directora general de seguimiento, control y evaluación de asuntos de derechos humanos en la Secretaría General de Gobierno, visitadora general fundadora en la entonces Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, subsecretaria y procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer en la Secretaría de la Mujer, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, fiscal especializada para la atención de delitos electorales, subprocuradora general de justicia en 4 ocasiones, asesora, contralora interna y primera visitadora general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Subsecretaria de Enlace, Coordinación y Atención de Organizaciones Sociales. En el concurso nacional convocado por CONAVIN, te cuento una buena historia sobre la violencia de género. Su cuento, Olor a la Libertad, ganó derecho a ser publicado al de otras 19 escritoras. Actualmente continúa prestando sus servicios en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. En este momento, la maestra Violeta Carolina Parra Reinaga, en uso de la voz, queda como moderadora. Muchísimas gracias, maestro Sierra. Es un gusto para mí estar nuevamente frente a las cámaras que me permiten acercarme a ustedes en sus hogares, en sus sitios de trabajo. Este es un evento muy importante para las mujeres de México y del mundo. En 1999, la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por el dictador Rafael Trujillo en República Dominicana, precisamente un 25 de noviembre de 1960. Su pecado, en palabras de Julia Álvarez, fue que le pusieron un rostro humano a la tragedia generada por un régimen violento que no aceptaba disidencia. Por cuestiones de tiempo, la dinámica para esta exposición es que la ponente impartirá su conferencia y les pedimos que escriban sus preguntas en el chat de la página de Facebook Derechos Humanos Guerrero, donde serán contestadas con posterioridad. La conferencia con que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero conmemoramos el día de hoy se denomina Igualdad de Género y será impartida por María de los Ángeles Hernández Mendizábal, jefa del Departamento de Atención a Personas y Comunidades en Situación de Vulnerabilidad
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. María de los Ángeles es licenciada en Psicología por la UNAM y maestra en Ciencias de la Educación por la IEU Campus Puebla. Cuenta con un diplomado en Terapia Narrativa por la UNAM, un diplomado en Terapia de Pareja por el Instituto Campos Elíseos, avalado por la Houston Galveston University, así como un diplomado en Género y Políticas de Igualdad por la UNAM. Actualmente, cursa el diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos. Imparte cursos y conferencias sobre derechos humanos desde 1995. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil y colaborado con la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. También colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública en el Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México. Actualmente es jefa del Departamento de Atención a Personas y Comunidades en Situación de Vulnerabilidad en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la CNDH. Adelante, María de los Ángeles, te escuchamos. Muchas gracias, maestra Parra, muchas gracias, maestro Sierra, por la presentación. Y bueno, pues como siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio, compartiendo este trabajo, estas acciones, que como bien dice maestra Parra, el día de hoy es un día muy especial no solo para las mujeres de México, sino para las mujeres de todo el mundo, conmemorando este día. Me parece que estarán de acuerdo ustedes en que la promulgación de los días internacionales también sirven, son importantes porque nos recuerdan una problemática en particular. Y la problemática que vamos a abordar el día de hoy es muy fuerte, tiene alcances terribles para millones de mujeres en el mundo. Hemos hecho muchas cosas, hemos avanzado en muchos sentidos, sin embargo, pues nos falta mucho camino por recorrer, tenemos muchas tareas pendientes, tenemos muchas deudas en este sentido, justamente de la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues qué mejor que el día de hoy para recordar, para hacer un alto, para hacer una pausa y recordar todo lo que nos falta por hacer, para reforzar este compromiso que tenemos desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, desde la Comisión de los Derechos Humanos, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refrendar, insisto, este compromiso y hacer un breve espacio para recordar algunos puntos que son importantes para seguir trabajando en la erradicación de esta problemática. Entonces, bueno, pues agradeciendo nuevamente a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, siempre esta disposición para poder compartir espacios. Voy a dar comienzo a esta plática. Como les comentaba la maestra Violeta, pues pueden ustedes también en las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, pues poner sus comentarios, sus dudas, hacerlas llegar y estaremos pendientes de estos comentarios y estas dudas. Entonces, bueno, pues voy a proceder para compartirles mi presentación, si me lo permiten. Vamos a, como ya les comentaba la maestra, pues el tema que vamos a trabajar es el de igualdad de género. También la maestra ya comentó pues la importancia, dio un antecedente de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que como les comentaba hace un momento, pues una de las intenciones de los días internacionales que se han establecido a partir del trabajo que se hace en las Naciones Unidas, pues es recordar, visibilizar, poner, digamos, como sobre la mesa de los asuntos nacionales e internacionales, evidentemente, pues todas estas problemáticas que diversas personas en el mundo nos enfrentamos. Y como lo comentamos hace un momento, pues la problemática de la violencia contra la mujer tiene muchas aristas, es muy complejo, es una problemática que tiene profundas consecuencias para millones de
de nosotras las mujeres. Entonces, bueno, pues ya les dio la maestra un antecedente muy interesante sobre la conmemoración, el inicio, el origen de la conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No me detengo más en ese tema para poder continuar y presentarles, compartirles pues algunos temas generales sobre esta cuestión. Me gustaría que al mirar esta diapositiva ustedes se tomaran un momento, se sentaran un momento para completar esta frase, hacer un poquito este ejercicio, completar esta frase que dice: para mí los derechos humanos son. Y me parece que cuando hablamos de esta problemática de la violencia contra la mujer, contra las mujeres, es muy importante regresar un poco y evaluar qué significan los derechos humanos para las personas, qué significan los derechos humanos para nosotras, para nosotros. Y entonces darle este marco de reflexión que es tan importante cuando hablamos de esta problemática. Contestar: para mí los derechos humanos son, y cómo se vinculan con esta problemática. Ojalá en algún momento, si es que es posible para ustedes, puedan hacer alguna anotación, tener una reflexión un poco más profunda, comentarlo incluso con sus compañeras, compañeros de trabajo, con su familia, con las personas cercanas, y contestar esta pregunta de qué son los derechos humanos para las personas, para nosotras, para nosotros. Y bueno, pues quiero compartirles una frase de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que como sabemos también pues es una defensora de los derechos humanos y ha tenido un papel muy importante cuando se trata de defender los derechos humanos de las mujeres. Ella tiene una postura muy clara sobre este tema. Y es una frase que a mí me gusta mucho porque me parece que nos da mucha idea acerca de lo que nos falta por hacer, del punto, digamos, el puerto a donde tenemos que llegar. Me parece que esta frase es una referencia que nos va marcando cómo debemos de actuar, hacia dónde debemos dirigirnos, qué cosas tenemos que hacer, reflexionar sobre lo que nos falta por hacer. Y pues es una frase muy corta, pero es una frase muy potente. Ella dice: la igualdad de género tiene que ser una realidad vivida. Esto nos hace pensar, más adelante vamos a ver estas dos definiciones o estas dos ideas que son muy importantes cuando estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Esto nos lleva a dos definiciones que son la igualdad formal y la igualdad sustantiva, que más adelante la vamos a explicar, pero me gustaría que a lo largo de esta plática ustedes tuvieran en mente esta frase y que también a lo largo de la plática fueran respondiendo con qué tiene que ver esto que nos dice Michelle Bachelet. La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida. Y entonces, conforme vayamos avanzando en los temas, vayamos alimentando la respuesta a esta pregunta de qué nos hace pensar que la igualdad de género tiene que ser una realidad vivida. Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a un tema muy importante cuando hablamos sobre igualdad de género o su contraparte, que es la desigualdad de género, desigualdad entre hombres y mujeres, que esta es la problemática, digamos, de la que hablamos, es la desigualdad de género, y a lo que aspiramos es que exista igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la aspiración, ese es el trabajo que estamos haciendo, esa es la lucha que todos los días enarbolamos y que yo supongo que ustedes estarán de acuerdo, es una aspiración, es una realidad que tiene que ser vivida, como dice Michelle Bachelet, tiene que ser alcanzada, y justamente para eso estamos trabajando. Pero tenemos que tomarnos también un momento, unos minutos para hablar de este tema de la sensibilización, que es muy importante. Y entonces vamos a ver cómo vamos a pensar, vamos a reflexionar un poquito por qué es importante sensibilizarnos sobre este tema de los derechos humanos y cómo la sensibilización nos lleva a, digamos, a tener una postura, construir una postura ante determinadas problemáticas. Podemos hablar de muchas problemáticas.
Sin embargo, pues el día de hoy evidentemente estamos hablando de este tema de la violencia contra la mujer, de la discriminación, de las prácticas discriminatorias hacia las mujeres, de las desigualdades que existen, de las múltiples desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y contestar esta pregunta de por qué es importante sensibilizarnos sobre los derechos humanos, pues nos da muchas respuestas a estas problemáticas. Entonces vamos a ver cómo, de acuerdo con COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, nos dice que la sensibilización es el proceso a través del cual buscamos crear empatía, hay que recordar esta palabra de empatía que es sumamente importante, promover una actitud diferente, una actitud que esté libre del uso de estereotipos y estigmas acerca de muchas prácticas, situaciones particulares y sobre todo de los grupos de atención prioritaria. Como ustedes saben, estos grupos de atención prioritaria es muy importante trabajar desde este enfoque de los derechos humanos. Antes, bueno, aún se siguen llamando también grupos en situación de vulnerabilidad, grupos en situación de desigualdad, grupos en situación de discriminación. Sin embargo, poco a poco, pues como todo proceso y como toda evolución, se ha ido migrando hacia una definición que hable más acerca de las condiciones que vivimos estos grupos de atención prioritaria, y así es como se le empieza a denominar actualmente grupos de atención prioritaria. Y podemos reconocer que estos grupos de atención prioritaria pues los integran las personas jóvenes, las personas de la diversidad sexual, las personas de la diversidad religiosa, personas con discapacidad, personas mayores, personas trabajadoras del hogar, personas que viven con VIH-Sida, niñas, niños, adolescentes, personas afrodescendientes, personas de la diversidad étnica, personas migrantes y, por supuesto, las mujeres. Entonces, este proceso de sensibilización tiene un objetivo muy particular, tiene un objetivo muy concreto y muy claro, que es la construir una cultura de trato igualitario que esté basado en la dignidad de las personas. Hay que recordar que el principio fundamental, el principio central de los derechos humanos, pues es la dignidad. Ya vamos a hablar un poquito más de esta cuestión de la dignidad humana. Entonces, esa es la intención de este proceso de sensibilización. No podemos hablar del trabajo con personas de los grupos de atención prioritaria si no hablamos de sensibilización. Bueno, no solamente hablar de sensibilización, evidentemente tiene que ver con llevar a cabo determinadas acciones en todo este proceso que a continuación les voy a mencionar. Esta sensibilización tiene que promover necesariamente una transformación, un cambio de actitudes y de comportamientos, y a través de esta transformación se pretende lograr una toma de conciencia respecto a una determinada problemática. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo en que esta toma de conciencia, estas transformaciones, este cambio de actitudes y de comportamientos por parte de determinados grupos de la población ha sido muy evidente, es muy evidente estas transformaciones sociales que se han dado, estas reflexiones sobre por qué es que la mitad de la población en el mundo sufrimos algún tipo de violencia solo por ser mujeres. Me parece que esta toma de conciencia que hoy se da, que mueve muchísimas acciones en donde se llevan a cabo muchísimas movilizaciones, habla acerca de esta toma de conciencia que se está dando. Y esto, pues evidentemente es gracias a este proceso de sensibilización. Esta sensibilización tiene que estar encaminada, y esta parte me parece que es muy importante, pongamos mucha atención, porque de ahí se desprenden muchas de las cosas que vamos a hablar más adelante. Esta sensibilización tiene que estar encaminada a ayudar a descifrar los orígenes de los problemas. Me parece que una tarea pendiente que seguimos teniendo, porque nos hemos dado cuenta en el trabajo que hacemos cotidianamente desde la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
desde las comisiones estatales, desde muchos lugares, muchas instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a trabajar con el tema de los derechos humanos y que nos dedicamos específicamente al tema de la enseñanza de los derechos humanos, nos hemos dado cuenta como una de los obstáculos que existen para poder avanzar en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y para poder avanzar también en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es la falta de conocimiento de los orígenes de estas problemáticas. Seguimos teniendo, sigue habiendo muchos mitos alrededor de por qué las mujeres vivimos violencia, sigue habiendo muchos prejuicios acerca de las razones por las cuales la violencia existe, desde dónde se da, por qué se da, y tenemos que seguir trabajando en este tema, tenemos que seguir trabajando por encontrar cuáles son los orígenes de esta problemática, y esto evidentemente pues tiene como consecuencia despertar esta conciencia, como ya dijimos, esta conciencia crítica. Una vez que hemos deconstruido o que hemos desbaratado todos estos mitos, pues la idea es que esto lleve a generar prácticas solidarias y de compromiso activo con este cambio de la realidad, de esta realidad tan dolorosa, tan terrible, insisto, que vivimos millones de mujeres. Entonces se pretende que esta toma de conciencia y este cambio que se promueve a partir de esta sensibilización se generen evidentemente desde este conocimiento y desde esta comprensión de la complejidad humana. Entonces, vamos a ver que sensibilizar implica explicar una realidad para sentirla y para reflexionar sobre ella. Y esto es el primer paso necesario para movilizar la acción. Y concluyendo, vamos a ver cómo en resumen, esta sensibilización puede ser un proceso personal. Pensaría que en este momento, al escuchar estas reflexiones, muchas y muchos de ustedes pudieran estar activando o reactivando este proceso de sensibilización de manera individual, pero también hay que recordar que este proceso puede ser colectivo, al ser un proceso de un grupo de personas, de una comunidad. Y yo sí creo, estoy convencida que hay colectivos, comunidades, sociedades incluso más sensibilizadas que otras, que han hecho mucho trabajo para hacer estas reflexiones críticas, para conocer estas problemáticas, y eso pues por supuesto, insisto, movido por este proceso de sensibilización. También otro elemento importante, como les comentaba hace un momento, es el tema de la empatía. Si lo pensamos de manera como tradicional, o si pensamos a la empatía como esta cualidad de ponernos en los zapatos de las otras personas, pues sí, es lo que comúnmente decimos cuando hablamos de empatía, pero fíjense que también tenemos que trascender un poquito este concepto, porque a veces cuesta trabajo ponernos en los zapatos de las otras personas cuando no hemos vivido situaciones similares a estas personas. No necesariamente las tenemos que vivir, bueno, esto es tal vez una obviedad. Sin embargo, pensaríamos que no necesitamos vivir las mismas situaciones, las mismas condiciones que está viviendo otra persona para poder desarrollar esta condición de empatía. Simplemente es indispensable entender que el sufrimiento humano es indeseable para cualquier persona. Ponernos en este lugar desde donde podemos ser susceptibles de vivir una situación que atente en contra de nuestros derechos, que atente en contra de nuestra dignidad, que atente en contra de nuestra integridad, es un elemento suficiente y necesario para poder comprender una realidad que, por muy ajena que esté a nosotras o a nosotros, es una realidad profundamente dolorosa. Entonces, este concepto, esta noción de la empatía es absolutamente necesaria, no solamente para comprender una problemática en particular,
sino para comprender el sufrimiento de millones de personas. Imagínense ustedes que estamos hablando de millones de personas, una situación, una realidad que genera este sufrimiento en millones de personas y que no solamente genera sufrimiento, sino que una terrible consecuencia de esta realidad es que atenta en contra, insisto, de estos derechos de estas personas. Entonces, también otro punto importante, y aquí sí yo les diría que sí hay mucho que hacer, bueno, ya se los comenté, hay mucho que hacer en el sentido de que tenemos que primero reconocer una problemática. Me parece que otro de los obstáculos que existen para poder avanzar hacia el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ha sido la negación de una problemática como la que estamos hablando. Entonces, reconocer que existe esta situación, reconocer que, bueno, tan solo podemos acudir a las estadísticas, en un momento les voy a dar una estadística, acudir a las estadísticas, mirar qué es lo que está pasando, tan solo aprender las noticias en la televisión y en el radio, en donde desafortunadamente se habla todos los días de diversos casos que van ocurriendo, e imagínense de los que no se hablan. Esta cifra que está oculta de millones de casos que desconocemos, que no llegan a ser posiblemente mediáticos, que no llegan a ser denunciados, que también, por supuesto, es una cifra impresionante. Entonces, reconocer esta situación, esta problemática, y después conocer esta problemática. Les decía yo hace un momento que todavía existe mucho desconocimiento acerca de las razones por las cuales se da esta situación. Entonces, este reconocimiento y conocimiento de una problemática estructural. Una de las cosas que tenemos que dejar de hacer es pensar que el problema de la violencia hacia las mujeres es una problemática personal, es una problemática que debe de quedarse guardada, que no debe de ser expuesta, que no debe de ser denunciada, sino que entender que esto forma parte de una problemática estructural. Pero para hacer esto necesitamos hacer un ejercicio de autocrítica y también tener una postura ante esta problemática. Es muy importante que decidamos cuál va a ser nuestra postura ante esta situación. Y esta postura implica hacer muchos cambios muchas veces en nuestras propias comportamientos, con nuestras propias formas de pensar, la forma en la que tenemos de concebir las relaciones humanas. Por eso es que los derechos humanos son tan importantes. Ahorita lo vamos a explicar. Esta postura implica tener tomar un lugar respecto a la problemática de la violencia hacia las mujeres. Y esto, por supuesto, pues va a generar esta conciencia social, como lo he comentado, esta responsabilidad social que tiene que apuntar necesariamente hacia acciones concretas que estén encaminadas a incidir en esta problemática. Está muy bien que generemos conciencia social, está muy bien que reconozcamos un problema, que conozcamos también una problemática, pero no se puede quedar tampoco en este ámbito nada más del conocimiento, tiene que llegar al ámbito de las acciones, al ámbito de las movilizaciones, tenemos que seguir actuando para poder erradicar esta situación. Entonces, bueno, un poquito como en resumen, estas serían algunas ideas generales de este tema de la sensibilización y por qué es importante echar a andar siempre, que esté andando siempre este proceso de la sensibilización. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de un tema que es fundamental cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres en particular, pero cuando hablamos de los derechos humanos en general, de todas las personas. Y este es el tema del reconocimiento de los derechos humanos. Vamos a ver cómo hay algunas ideas que nos van a ayudar a entender por qué es que hemos avanzado
lo que hemos avanzado y por qué nos falta, pues tenemos tareas pendientes, porque nos faltan recorrer algunos caminos para lograr lo que queremos lograr. Entonces, fíjense, les comparto una propuesta que hace un jurista mexicano llamado Mario Álvarez Ledesma. Él propone una visión multidimensional de los derechos humanos. Es muy interesante porque él dice que para comprender a los derechos humanos desde una visión más integral, tenemos que abordar estas dimensiones que dan cuenta de muchos aspectos de los derechos humanos. Una primera dimensión sería la jurídica. Por supuesto que esta dimensión jurídica es importantísima. En esta dimensión jurídica es donde están encarnadas estas normas o estos marcos normativos que son de carácter obligatorio para el Estado, ya lo sabemos. Esto nos hace pensar en estas obligaciones del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, esta sería esta dimensión jurídica de los derechos humanos. Pero también Mario Álvarez Ledesma dice hay una dimensión histórica que habla acerca de las luchas, de los movimientos sociales que se han llevado a cabo para que se reconozcan, para que se establezcan en estos marcos normativos los derechos humanos. Y bueno, pues hablar de luchas y movimientos sociales por parte de los grupos de mujeres que durante muchísimos años se han movilizado para que se concreten estos derechos humanos, pues es muy importante. También hay que entender que hay una dimensión política y social de los derechos humanos. Esta dimensión habla acerca de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de los derechos humanos. Explica por qué existen estas dificultades para que se concrete el ejercicio de los derechos humanos para estos grupos de atención prioritaria de los que hablábamos anteriormente. Y por otro lado tenemos esta dimensión ética y filosófica que es importantísima porque es, digamos, el andamio o el sustento, el alimento, digámoslo así, de los derechos humanos, que esto se traduce en estos valores, insisto, que alimentan a los derechos humanos. Entonces, pues vamos a hablar un poquito, muy poquito, de esta dimensión histórica de los derechos humanos. Vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad se han llevado a cabo estas luchas y estos movimientos para concretar estos derechos, como les decía hace un momento. Pero bueno, antes vamos a hacer como una pequeñita reflexión acerca de cuáles son las funciones de los derechos humanos, por qué son importantes los derechos humanos en la vida de las personas. Y por principio podemos decir que la función primordial de los derechos humanos es proteger la dignidad de las personas, ya lo habíamos comentado. Los derechos humanos protegen necesidades humanas vitales. ¿Cómo qué necesidad? Como la necesidad humana de vivir una vida libre de violencia. Esa es una necesidad que pensaría que todas las personas tenemos. Vivir condiciones de violencia es inaceptable para cualquier persona. Y entonces ahí es donde los derechos humanos entran para proteger esta necesidad que tenemos todas y todos de ser respetadas, de ser respetados, de que se respete nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestro espacio y que se respete nuestro cuerpo, que se respete nuestra identidad, que se respete nuestra forma de ser, de pensar y de creer. Entonces, esta es una de las funciones más importantes, proteger necesidades humanas vitales. También los derechos humanos contribuyen al desarrollo integral de las personas, protege los derechos humanos de las personas de los grupos de atención prioritaria, como lo habíamos comentado. Pero fíjese cómo aquí hay una función de los derechos humanos que también es fundamental. Los derechos humanos hacen posible la vida organizada en sociedad. Y los derechos humanos además regulan la convivencia entre las personas, es decir, entre tú y yo, en el medio están tus derechos y están mis derechos. Los derechos humanos son esta dimensión que va a regular nuestra relación, que va a regular nuestra convivencia. Y cuando estos derechos se violan, cuando estos derechos se vulneran, pues evidentemente hay graves consecuencias para muchas personas. Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo hablábamos hace un momento acerca
del tema de la dignidad humana, y justo esta dignidad es el hecho más significativo del último siglo a nivel mundial, esta conciencia de la dignidad, esta conciencia del valor que tenemos las personas, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones también, y es la base para reconocer que las personas somos iguales, que las personas tenemos de la misma manera esta dignidad sin ningún tipo de diferencia. Para la OEA, los derechos humanos son, por un lado, estos imperativos que se derivan de este valor de la dignidad humana, pero también por el otro, como les comentaba, son pautas que deben de guiar la organización social y las relaciones entre las personas para hacer posible la convivencia pacífica, justa y solidaria entre las personas del mundo. Como les comentaba, es esta dimensión que regula las relaciones entre las personas. Los derechos humanos, además, son valores, principios, exigencias éticas y cívicas, así como normas legales indispensables para la vida en sociedad. Estos derechos humanos rigen las relaciones de la convivencia humana. Entonces, bueno, pues esto es para recordar la importancia que tienen los derechos humanos, para recordar estas funciones que cumplen los derechos humanos en una sociedad, que es sumamente importante. Y entonces, pues bueno, vámonos a un poquito de historia. Les comentaba en un artículo llamado Luces y Sombras del Ombudsman, un estudio comparado entre México y España que edita la UNAM. Vemos poquito de historia en donde dice: los derechos humanos son producto de la historia de la humanidad. Su evolución se encuentra relacionada con las luchas constantes por acceder a niveles de vida y convivencia basados en el principio del respeto a la dignidad humana. En esencia, el objeto de los derechos humanos es poner un dique a la actuación estatal en el marco de la aplicación de la ley, estableciendo un mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades que propicien la vida social del ser humano, de tal suerte que el respeto a los derechos humanos bien puede ser el indicador. Fíjense qué importante esto que esta pequeñita, estos dos renglones últimos, porque esto nos abre la puerta para poder, para seguir sensibilizándonos sobre el tema de la violencia que vivimos las mujeres, pero también nos sigue sensibilizando para reflexionar acerca de qué nos está haciendo falta, y además creo que también nos dice exactamente en dónde tenemos que incidir. Fíjense, de tal suerte que el respeto a los derechos humanos bien puede ser el indicador para medir en qué grado las formas de organización social están a la altura del espíritu del hombre. Entonces, imaginémonos en una sociedad en donde se violan los derechos humanos de millones de mujeres, de niñas y mujeres, pues esto nos da mucho que pensar. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo en cada momento histórico, en cada sociedad, se pueden encontrar evidencias de estas luchas que se han gestado para lograr lo que se conoce como derechos humanos. Tenemos aquí unas imágenes de una línea del tiempo en donde, bueno, pues evidentemente este concepto de derechos humanos, esta concepción de derechos humanos específicamente no existía antes, es una concepción muy moderna, pero sí desde tiempos remotos se hablaba de aquellas cosas que necesitábamos las personas para poder vivir bien. Y esto nos lleva hasta, por ejemplo, no están todos los momentos históricos, evidentemente, pero podemos irnos hasta 1760 a.C., en donde el Código de Hammurabi, por ejemplo, introduce la necesidad por parte de la autoridad de legitimar su poder. Y de ahí nos podemos ir a muchos momentos, otros momentos históricos, por ejemplo, pues un momento muy concreto para los derechos humanos que es muy importante, que es uno de los momentos que dio alimento a esta idea actual y a esta filosofía de los derechos humanos, digamos, pues es la primera declaración, lo que se considera la primera declaración de los derechos humanos de la historia, que es el Cilindro
de Ciro. Y de ahí pues nos podemos ir evidentemente a Inglaterra, nos podemos ir a Estados Unidos, por supuesto un momento importantísimo es la Revolución Francesa y la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero fíjense, aquí tenemos que hacer una pequeñita pausa porque tiene que ver con el tema que estamos hablando. Ustedes saben muy bien que la Revolución Francesa pues fue un parteaguas para esta concepción moderna de los derechos humanos, y específicamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero fíjense cómo su nombre lo dice, ¿verdad? Si reflexionamos un poquito, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los franceses en ese momento, y estoy hablando de los hombres evidentemente, no consideraban a las mujeres como ciudadanas. Entonces hicieron una gran revolución que aportó muchas cosas positivas al reconocimiento de los derechos humanos, pero las mujeres estaban fuera de este reconocimiento. Por ahí ya sabemos la historia de una protagonista de este momento histórico que fue Olympe de Gouges, que ella propuso su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, y pues esto desafortunadamente le valió que la decapitaran. ¿Por qué? Porque no se podía concebir que una mujer considerara que las mujeres también podían tener los mismos derechos. Entonces, bueno, pues, pero al final del día este fue un momento muy importante y de ahí pues nos podemos seguir más adelante. También, evidentemente, nombrar que es motivo de orgullo para las y los mexicanos decir que la Constitución, que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 por primera vez establece un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces esto también fue un parteaguas. Y bueno, pues de ahí nos vamos hasta 1945 con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y después en 1948 con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde por primera vez se establece, como lo comentaba hace un momento, esta definición, esta concepción o este principio de la dignidad humana. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la historia se ha luchado por el reconocimiento de estos derechos y por supuesto que las luchas por parte de las mujeres pues no ha sido la excepción. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, la desigualdad, la discriminación, la injusticia y los abusos de poder se han hecho presentes en todo el mundo. Ante esto, las distintas sociedades se han organizado para luchar en contra de los malos tratos y exigir un trato igualitario y digno para todas las personas. ¿Por qué es importante? Voy a dejar de compartir un poquito mi pantalla porque me parece que aquí tenemos que detenernos a reflexionar por qué es importante todo este recorrido, todo bueno, estas láminas que les pongo para hablarles un poquito acerca de la historia del reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo la historia del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, que si bien también hay que decir, nos ha llevado mucho tiempo, ha sido una lucha de muchísimos, muchísimos años. Y bueno, pues estamos en el camino, pero como les decía hace un momento, pues también nos falta mucho por avanzar. Y entonces les quiero compartir algunas láminas sobre, ya específicamente sobre este tema que, como les comentaba hace un momento, tenemos que ir avanzando en el conocimiento de la problemática de la violencia hacia las mujeres y para esto necesitamos de herramientas muy concretas, herramientas que nos van a ayudar a abrir otras posibilidades, a abrir otros conocimientos, a construir otros conocimientos y que actualmente son necesarios para llevar a cabo. ¿Se acuerdan de esta lámina que les puse del proceso de sensibilización? Que este conocimiento pues es fundamental para llevar a cabo las acciones que tenemos que hacer para seguir trabajando
para erradicar la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, les comparto algunas ideas muy generales sobre este tema, que es el de la perspectiva de género y algunas nociones básicas sobre el género. Entonces, para eso vamos a hacernos esta pregunta: ¿cuál es la perspectiva bajo la cual se debe entender el término género? También les pediría que pensáramos cuál es la perspectiva bajo la cual tenemos que entender la desigualdad entre hombres y mujeres, cuál es la perspectiva bajo la cual tenemos que entender la violencia que existe en contra de las mujeres, cuál es la postura que vamos a tener, cuál es el marco teórico, el marco metodológico, si ustedes lo quieren mirar así, bajo el cual tenemos que entender esta problemática. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas importantes. ¿Qué es una perspectiva? Es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Les voy a poner un pequeño ejemplo, que es algo que yo he escuchado mucho. Bueno, mis compañeras, mis compañeros, siempre nos damos el tiempo para poder discutir acerca de algunas cosas que vamos mirando en el día a día, en este trabajo que hacemos. Y hay un tema que hablamos recurrentemente porque ocurre frecuentemente, y es que cuando hablamos del tema de la violencia hacia las mujeres, hay una idea por ahí que se cuela, una idea como general, entre muchas otras, por supuesto, para explicar por qué una mujer vive violencia. Y esto se da muchas veces o mayoritariamente, digamos, en el contexto de las relaciones de pareja. Por eso les digo que es un ejemplo muy específico. Y entonces escuchamos de manera frecuente que hay personas que dicen que una mujer que vive violencia por parte de su pareja es porque tiene una baja autoestima. Es muy importante que reflexionemos cuál es la perspectiva con la cual estamos abordando estas problemáticas, porque desde otras explicaciones, que ahorita lo vamos a ver, pues esto no es así, esto no se considera de esta manera. En todo caso, la baja autoestima que podemos experimentar muchas mujeres, más bien se debe es una consecuencia de la violencia que vivimos, no es la causa de esa violencia. Imagínense ustedes, decir que una mujer vive violencia por parte de su pareja porque tiene una baja autoestima es muy peligroso. Pero por otro lado, sería muy fácil resolver el problema de la violencia de pareja, ¿no? Entonces, haríamos cursos sobre cómo elevar la autoestima, el ABC de la autoestima, leeríamos libros sobre el ABC de la autoestima, nos meteríamos a internet a averiguar cómo poder elevar nuestra autoestima, y entonces pareciera ser que el problema de la violencia hacia las mujeres se terminaría. Sin embargo, no es así. Esto va mucho más allá, hay explicaciones mucho más complejas que ahorita vamos a abordar un poco, pero les pongo este ejemplo concreto porque la perspectiva de género nos da muchas luces sobre esto. Y por eso les decía, una perspectiva es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Entonces, por otro lado, tenemos que para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que también ese es otro mito que circula por ahí, que cuando hablamos de perspectiva de género únicamente nos estamos refiriendo a las mujeres, y no es así. Esta perspectiva de género se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor y la misma igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social
en los ámbitos de toma de decisiones. Fíjese qué importante es entender qué es esto de la perspectiva de género. Bueno, además hay que recordar que es ya una tarea institucional que debe de estar, esta perspectiva de género debe de estar integrada en todas las instituciones, muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema, o pues, si no es que todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema de la violencia hacia las mujeres tienen integrada esta perspectiva, que son, ya lo habrán visto ustedes probablemente en algunas imágenes, que son estos lentes de género que nos dicen que nos debemos de poner para poder analizar una situación en particular, como por ejemplo esto que les comento de el origen de la violencia que viven las mujeres por parte de sus parejas es la baja autoestima. Entonces, bueno, esto no tiene que ver con una perspectiva de género, es una explicación muy particular que surge de otras metodologías, de otras propuestas teóricas, pero no desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, esto sería la perspectiva de género por un lado, y por otro, vamos a ver cómo a partir del concepto de género como una construcción cultural de lo que significa ser hombre o ser mujer, en una sociedad y época determinadas surge esta perspectiva de género, es decir, una forma de mirar la realidad de otro modo y como una herramienta para observar, estudiar, analizar y actuar sobre las desigualdades entre hombres y mujeres que han sido fabricadas históricamente, las cuales han justificado los privilegios de unos cuantos grupos, principalmente de hombres, frente al resto de la población. Fíjense, una de las grandes aportaciones, bueno, ahorita les comento, les paso la próxima lámina para concluir con esta parte. Entonces, fíjense, la perspectiva de género es la mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades vamos construyendo nuestras reglas, nuestros valores, prácticas, procesos y subjetividades que regulan las relaciones entre hombres y mujeres. Esto es algo fundamental. Cuando decimos, me voy a regresar a la anterior lámina, cuando decimos que la perspectiva de género es una herramienta para observar, estudiar, analizar y actuar sobre las desigualdades construidas históricamente entre hombres y mujeres, nos está diciendo que estas desigualdades no son naturales. Cuando vamos a dar un curso sobre igualdad de género, un taller, me parece que una de las conclusiones que se da cuando terminamos es que si las personas salimos de ese espacio eliminando de nuestra cabeza, de nuestras ideas, que hay una naturaleza femenina y una naturaleza masculina, vamos de gane. Es decir, la perspectiva de género nos ayuda a entender que a partir de una diferencia sexual, que sí es algo natural, las personas en determinada sociedad pueden ocupar lugares de mayor o menor privilegio, convirtiéndose esto en una aguda desigualdad social. Es decir, la perspectiva de género nos ayuda a entender cómo una diferencia sexual se convierte en una desigualdad social, que ha sido construida históricamente. ¿Por qué ha sido construida históricamente? Porque ha servido como mecanismo para dominar, para someter, para controlar. Ha servido como mecanismo para oprimir a un grupo de personas, un gran grupo de personas que somos las mujeres. Y entonces por eso es que se dice que estas desigualdades sociales son construidas, son fabricadas históricamente a partir de una diferencia sexual. Estas diferencias de derechos entonces entre hombres y mujeres son producto de la ideología y no de la biología. Por eso les digo que si eliminamos de nuestra mente esta idea, dejamos de decir, porque además es un discurso recurrente, escuchamos en muchas partes decir, bueno, es que es parte de la naturaleza de las mujeres, es que es parte de la naturaleza, así nacimos, es la genética, ¿no? Incluso llegamos a
recurrimos a este tipo de explicaciones para entender estas desigualdades sociales. Entonces, vamos a ver cómo esta perspectiva de género también habla acerca de que las prácticas de discriminación hacia las mujeres conducen a la violencia, a la falta de desarrollo, al no respeto de los derechos humanos. Y, por supuesto, hay buenas noticias. También existen diversos caminos para contrarrestar esta desigualdad entre hombres y mujeres, como por ejemplo la educación, el acceso equitativo a las oportunidades, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. Me voy a detener un momentito aquí porque el otro día fui a justo a una actividad sobre igualdad de género también, y fui a una institución educativa y la persona que nos hizo favor de atendernos nos decía, solamente les voy a pedir un favor. Hay que tener mucho cuidado cuando hablen acerca del empoderamiento de las mujeres, porque es un tema que causa mucha inquietud. ¿Por qué causa mucha inquietud? Porque no estamos entendiendo qué significa el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las personas en general, por supuesto, pero específicamente el empoderamiento de las mujeres. Este empoderamiento entendido como un proceso en donde las mujeres somos capaces de incidir en nuestra propia vida, este empoderamiento que tiene que ver con acceder a los recursos, a todos los recursos que en una sociedad se generan para poder lograr ser personas autónomas, para poder lograr ser personas con libertad, con decisión, para poder ser personas que tenemos la posibilidad y el derecho de elegir cómo queremos que sea nuestra vida. Con eso tiene que ver el empoderamiento, a eso se refiere el empoderamiento. Pero, insisto, lo que he dicho desde el principio, como existe todavía mucho desconocimiento, pues claro que se tiene mucho temor, como nos decía la persona, esta palabra causa mucha inquietud, ¿no? ¿Qué significa esto de las mujeres empoderadas? Y pensamos que implica que ahora seamos las mujeres las que le pongamos el pie en la yugular a los hombres o a las demás personas. No, no, no. Esto está muy alejado de lo que significa este empoderamiento individual y también colectivo de las mujeres. Y entonces también otro camino muy importante es el compromiso por parte de los hombres para contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. Y si me lo permiten, hacer un comercial. En la Dirección General de Educación en Derechos Humanos tenemos una oferta educativa muy extensa y trabajamos con un tema que tiene que ver con este último punto, que es el tema de las nuevas masculinidades. No es un tema nuevo, evidentemente, es un tema con el que ya se empezó a trabajar desde hace mucho tiempo. Conozco colectivos de hombres que ya desde hace muchos años, más de 20 años incluso, han empezado a trabajar con este tema de las nuevas masculinidades, y la participación de los hombres en este sentido es sumamente importante, porque les voy a decir una cosa. Trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres no es responsabilidad de quien vive violencia. Trabajar con el tema de la violencia que se genera es responsabilidad de quien genera la violencia. Y en ese sentido también ha sido otro de los obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar, porque desafortunadamente las mujeres que hemos vivido violencia, pues somos quienes nos hemos tenido que encargar de trabajar con esta violencia que vivimos. Entonces, eso, pues insisto, ha sido otra gran piedra en el camino que hemos tenido que sortear. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las cosas que pretende esta perspectiva de género. Voy a dejar de compartir un momento pantalla. Esta perspectiva de género, como les decía, es indispensable para poder trabajar con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres también. Por supuesto que es indispensable para trabajar con el tema de la erradicación de la violencia entre las mujeres. Pero déjenme compartirles también otro término
que tenemos que incorporar en esta perspectiva de género porque es sumamente importante. Ya hoy no se puede hablar de perspectiva de género si no se incluye esta definición a la que me voy a referir. Déjenme ponerles la lámina, permítanme un segundo. Y que por supuesto ya es un término que se ha ido cada vez más socializando. Es un término que ya está presente en muchos de los textos que hablan sobre el tema de la perspectiva de género y este término es el de la interseccionalidad. Entonces, es importante tomar en cuenta que el género es una variable de base sobre la que actúan otras dimensiones generadoras de diferencias, como cuáles, como la etnia, la edad, el nivel educativo, la clase social, los ingresos, la condición rural o urbana. Tomar en cuenta estas variables que se suman al género se conoce también como interseccionalidad. La interseccionalidad es entonces un concepto que en derechos humanos y género nos permite identificar las múltiples identidades que confluyen en una persona o colectivo para entender las desventajas o privilegios que se le presentan a lo largo de su vida. Es aplicable tanto a hombres como mujeres, ya que ambos pueden sufrir múltiples discriminaciones por diferentes motivos. Por ejemplo, el acceso a oportunidades y ejercicio de derechos de una mujer indígena, adulta mayor, con una discapacidad, es distinto al de una mujer blanca, joven, en una zona urbana. Y aquí me voy a permitir platicarles un video que quiero recomendarles. Ojalá puedan tener la oportunidad de buscarlo en internet. Este video se llama ¿Por qué la igualdad de género es buena para todas las personas, incluyendo a los hombres? Así es como se llama. Voy a repetir el nombre: ¿Por qué la igualdad de género es buena para todas las personas, incluyendo a los hombres? Y bueno, pues en este video aparece una persona, un sociólogo norteamericano llamado Michel Kimmel, y cuenta una historia muy particular que a mí me gusta muchísimo para explicar este tema de la interseccionalidad, pero además para explicar el tema de los privilegios. Y les platico. Él dice que hace muchos años, cuando empiezan a surgir estos textos feministas, como les comento, pues él es sociólogo y ha trabajado mucho tiempo con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, cuando empiezan a surgir estos textos feministas, él se encuentra haciendo como una especie de debate, un seminario, algo así, con un grupo de mujeres, y él era el único hombre en este grupo. Entonces, dice que una mujer blanca comenta: todas las mujeres vivimos el mismo nivel de opresión. Eso fue lo que la mujer blanca comentó. Todas las mujeres vivimos el mismo nivel de opresión. Y entonces, una mujer afrodescendiente que estaba también en la sala dice: yo no estoy tan segura de eso. Y la mujer afrodescendiente le pregunta a la mujer blanca: cuando tú te miras al espejo, ¿qué miras? Y la mujer blanca le responde: miro a una mujer. Y la mujer afrodescendiente responde: mira, pues yo creo que esa es la diferencia, porque cuando yo me miro al espejo, miro a una mujer negra. Así es como se comenta en el video. Sabemos que hoy se nombran personas afrodescendientes, pero la mujer contesta: cuando yo me miro al espejo, miro a una mujer negra. Entonces, Michel Kimmel dice que esto cambió su percepción, cambió su perspectiva, hablando de perspectiva, porque se dio cuenta cómo él habla acerca de los privilegios y él dice: los privilegios son invisibles para quien los tiene. Porque Michel Kimmel le comenta a las personas que están en la sala en este momento, en este video, escuchándole, y dice: yo creo que las personas blancas de esta sala no tienen que pensar todos los días en esta cuestión
de la raza, porque no es un problema para ustedes. En esta sociedad en donde se hacen estas distinciones y estas jerarquizaciones, en donde se da valor, más valor a un determinado color de piel. Entonces yo creo que las personas blancas de esta sala no tienen este problema, no se enfrentan a esta problemática todos los días. Sin embargo, las personas afrodescendientes es algo que tienen que vivir todos los días simplemente por tener un color de piel que en una sociedad es subvalorado. Entonces me gusta mucho este video porque habla, insisto, como de cómo se van sumando estas categorías para poner a una persona en una situación mayor de desventaja, como puede ser el color de piel, como puede ser pertenecer a una etnia, pertenecer a una clase social, tener o no una discapacidad, ser hombre o ser mujer. Y cómo esto, en lugar de ser una cuestión de derechos, se convierte en una cuestión de privilegios. Entonces, bueno, pues les recomiendo mucho ese video, ojalá lo puedan revisar. Y bueno, pues estas serían como algunas de las cuestiones de manera general que podríamos compartir con el tema de la perspectiva de género. Déjenme irme a otro tema, bueno, a un tema central, evidentemente, que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, para compartirles un par de láminas nada más y ya empezar a cerrar esta actividad, porque me parece que esto que les quiero comentar es algo importante para ir recordando un poco como por qué estamos aquí. Y les comparto algo sobre el tema de la violencia de género. Quiero leerles un párrafo de un libro llamado La mujer maltratada. Evidentemente es un término que ya no utilizamos. Hace ratito estábamos hablando acerca de la evolución que también tiene el lenguaje y ya no decimos es una mujer maltratada, hablamos con otros términos, pero este libro fue escrito más o menos, me parece, por el año de 1980. Lo escribió una mujer argentina llamada Graciela Ferreira, que ella ha sido como una de las pioneras en el tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, en este libro, Graciela Ferreira dice, en ningún lugar del mundo los hombres se agruparon en movimientos masculinos para denunciar el maltrato al que los sometían sus esposas, ni se formaron grupos de ayuda mutua para maridos castigados físicamente, ni se han organizado barrios enteros para la defensa colectiva frente a la violencia femenina, ni han tenido que crearse instituciones, ni instalar refugios, ni otorgar subsidios para investigación y asistencia al tema de la violencia que viven los hombres. Ni se han tenido que formular políticas o legislaciones, ni campañas de prevención, ni se han hecho folletos, afiches, publicaciones, ni películas, ni videos, ni programas de televisión dedicados a la protección de los hombres maltratados. Ni tampoco las Naciones Unidas han tenido que expedirse con resoluciones específicas y con pedidos urgentes a los Estados miembros para que se sumen en campañas de prevención y asistencia a las víctimas de la violencia originada por mujeres. Quiero comentarles algo, y con esto me voy a ir a unas láminas para explicar un poco acerca de lo que habla Graciela Ferreira. Fíjense, nadie niega que existan hombres, que haya hombres que también viven violencia, por supuesto que sí, y además, evidentemente es algo inaceptable. La violencia es inaceptable para cualquier persona. Sin embargo, y me parece que esta es la intención de este Día Internacional, como lo dije al principio, la intención de los días internacionales es visibilizar una problemática. Y de lo que habla Graciela Ferreira es que en ningún lugar del mundo se ha tenido que hacer todo esto, y sí se ha tenido que hacer con la problemática de la violencia que vivimos las mujeres. Entonces, en ese sentido, Graciela Ferreira nos habla del impacto que tiene
esta violencia, de todo lo que se ha tenido que hacer para poder incidir en esta problemática, de todo lo que se ha tenido que crear a nivel social, a nivel institucional, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, para poder atender una problemática que tiene el alcance que está presentando. Entonces, y les quiero compartir en este sentido algunas láminas que son importantes y ya vamos cerrando. Fíjense, hombres y mujeres reciben y ejercen violencia. Dice, entonces, si analizamos el fenómeno a la luz de la información sobre la violencia de género y desde la perspectiva de género y de derechos humanos, tenemos que empezar por distinguir cómo esta violencia es ejercida o recibida por hombres y por mujeres. ¿Para qué? Pues para determinar causas y diseñar políticas más efectivas para prevenirla. Les dejo estos datos y espero, yo creo que esto nos hará reflexionar un poco. Fíjense, hombres y mujeres reciben y ejercen violencia, nadie afirma lo contrario, pero se recibe y se ejerce violencia de forma diferente. Veamos números. Con respecto de las víctimas del delito, el INEGI, estas son cifras del INEGI, reporta violencia familiar, 76% de las víctimas son mujeres. Abuso sexual, 75% de las víctimas son mujeres. Hostigamiento sexual, 80% de las víctimas son mujeres. Violación sexual, 80% de las víctimas son mujeres. Incesto, 91% de las víctimas son mujeres. Rapto, 92% de las víctimas son mujeres. Acoso, 90% de las víctimas son mujeres. Y homicidio, 74% de las víctimas son hombres. Veamos otros números. Esto tiene que ver con las personas, con el número de las personas imputadas o procesadas por estos delitos que acabo de mencionar. En el tema de la violencia familiar, el 82% de los imputados son hombres. Abuso sexual, el 93% de los imputados son hombres. Hostigamiento sexual, 95% de los imputados son hombres. Violación sexual, 90% de los imputados son hombres. Incesto, 64% de los imputados son hombres. Rapto, 86% hombres. Acoso, 88% hombres. Y homicidio, 90% hombres. Vámonos a la última lámina. Ah, no, aquí termina, perdón. Las estadísticas terminan aquí. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar que detrás de todas estas estadísticas tenemos todavía la gran tarea de desbaratar un sistema que apunta, que permite, que justifica y que legitima que estas múltiples violencias sean dirigidas mayoritariamente hacia las mujeres. De esto estamos hablando. Entonces, Graciela Ferreira a eso se refiere cuando dice, pues es que todo lo que se ha tenido que hacer, todo lo que se ha tenido que construir para poder resolver esta problemática, erradicar esta problemática de la violencia hacia las mujeres. Y entonces, bueno, déjenme irme ya a un par de láminas últimas para que ya podamos concluir con este tema. Desafortunadamente siempre, ¿verdad? Ya saben que nos pasa el tiempo, lo tenemos en contra, pero bueno, pues vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el tema de la prevención. Y con esto vamos a terminar. Fíjense. Déjenme compartir nuevamente. Es que no me está obedeciendo, pero aquí está ya. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, bueno, pues este tema es sumamente importante para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que hablar necesariamente de la prevención de la violencia. Tenemos necesariamente que tener en cuenta estos datos. Si no los tomamos en cuenta, difícilmente vamos a poder avanzar.
Fíjense, la prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida mediante la educación de los niños y niñas que promuevan las relaciones de respeto y la igualdad de género. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Aunque las políticas públicas y las intervenciones suelen pasar por alto esta etapa de la vida, se trata de una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género. La prevención implica la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos. Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y las niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. Y aquí tengo una imagen que me gusta mucho el mensaje que da, y dice: eduquemos a no violar, no a cómo protegerse de una violación. Ahí está esto que hablábamos al principio del origen, de conocer el origen de la problemática. Entonces, vamos a ver cómo el trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Los niños y hombres pueden comenzar a cuestionar las desigualdades y las normas sociales profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas. La concientización y la movilización comunitaria, inclusive a través de los medios de comunicación y los medios sociales, es otro componente importante de una estrategia de prevención efectiva. Y déjenme compartirles ya la última lámina para terminar. Me voy a esta, que es, digamos, como una idea general, como más bien una conclusión que nos ayuda pues a cerrar un poquito todas estas ideas que hemos venido comentando y sobre todo de esto último que les compartí. Aquí está. Y entonces, para ya cerrar, vamos a ver cómo el aprendizaje de las relaciones igualitarias y el respeto por los derechos humanos facilita la identificación de las prácticas discriminatorias y violentas, de las conductas de abuso de poder, sus efectos y las posibles estrategias para evitarlas. Entonces, me parece que esto nos da como algunas orientaciones generales de hacia dónde nos debemos de mover. Como les comenté al principio, nos falta mucho camino por andar, pero quiero decirles que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evidentemente desde las comisiones estatales, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por supuesto que seguimos trabajando, seguimos refrendando este compromiso para poder terminar con esta problemática que no solamente afecta a las mujeres, también eso es una cosa que hay que entender, afecta a todas las personas en el mundo, afecta a todas las sociedades, prioritariamente, mayoritariamente a las mujeres, por supuesto, pero esta violencia hay que recordar pues que va en detrimento de las sociedades en general. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención, nos quedamos esperando con sus participaciones, nos quedamos esperando sus dudas, que pues esperemos que muy pronto las podamos atender. Muchísimas gracias, Violeta. Gracias a la gente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero por el espacio. No, hombre, Ángeles, maravillada con tu ponencia. La verdad, nos has enseñado muchísimo el día de hoy. Nos has reforzado conocimientos. Muchas gracias. Nos has abierto nuevas ventanas que nos permiten visualizar de una mejor manera qué es esto de la perspectiva de género, que debemos enseñar perspectiva de género desde a los niños y a las niñas,
que debemos dirigir políticas públicas a las jóvenes y a los jóvenes, que es un sector que está muy olvidado por estas políticas públicas. Yo te quiero decir que por mi conducto, la presidenta de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la maestra Cecilia Narciso Gaitán, te agradece mucho, María de los Ángeles, los conocimientos que tan generosamente nos compartiste este día. También te pide que seas el conducto para transmitir un saludo a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra Ibarra, porque siempre tiene la amable disposición para realizar este tipo de eventos que mucho contribuyen a un mejor y mayor conocimiento y comprensión sobre los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero te hará llegar un reconocimiento por esta participación tan importante que nos diste el día de hoy. Y le reitero al público que nos escucha que puede dejar sus preguntas en el muro de Facebook de Derechos Humanos Guerrero para ser contestadas con posterioridad. María de los Ángeles, despedimos este evento agradeciéndote nuevamente todo lo que nos diste el día de hoy, todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias y estamos a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.